Te entrego mi ser, mi corazón es tuyo. Tómalo, Señor, en tus manos y acércalo a tu corazón hoy. Bueno, yo quiero invitarles a que vayan en su Biblia a Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1. Cuando lo tenga listico le invito a que se ponga de pie. Amén. Ok, dice así. Dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Amén. Bueno, vamos a tomar asiento. Hoy vamos a seguir hablando del sufrimiento. Hoy vamos a seguir hablando del padecimiento, pero yo quiero recordarles un poquito el enfoque del que hablamos el domingo respecto al sufrimiento o al padecimiento. Y es que hablamos de que el padecimiento era como una pasión y que esa pasión nos llevaba a sufrir, pero también hablamos que por esa misma razón Jesucristo padeció. Él tuvo que sufrir en su propia carne todas esas luchas de pasiones, digámoslo así, y ejercer o desarrollar el dominio propio para no pecar, y luego padeció la muerte para poder a través de eso derribar esa influencia que el enemigo tenía a través de las pasiones sobre nuestras vidas. Entonces terminamos la predicación hablando acerca de que cuál tiene que ser el padecimiento del cristiano. Y cuando hablamos de cuál era el padecimiento del cristiano, mencioné ahí en Hebreos capítulo 2 versículo 18 la palabra sufrimiento, y dije que esa palabra era diferente a la palabra padecimiento. Hoy vamos a hablar de ese sufrimiento, porque aunque usted en el versículo 1 lee padecido, el padecimiento de este versículo 1 es el sufrimiento del versículo 18 de Hebreos capítulo 2. O sea, no es el mismo padecimiento del versículo 9 y 10 de Hebreos 2. No, ahora este es el sufrimiento del que habla ese versículo 18 de Hebreos capítulo 2. Entonces hoy vamos a hablar un poquito más del sufrimiento que tiene que vivir el cristiano. Y vamos a profundizar un poquito más en eso. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los cristianos no nos hemos preparado para sufrir. Y eso es algo que nos está afectando mucho negativamente, porque nosotros pensamos que venimos al evangelio y que paramos de sufrir. Y eso no es cierto, eso no es verdad. La Biblia menciona de muchas formas, de muchas maneras, que los creyentes sufrimos, que los creyentes padecemos. Entonces es necesario que nosotros identifiquemos un poco más ese concepto del padecimiento, del sufrimiento, y lo identifiquemos en qué áreas es que nosotros vamos a sufrir, es que nosotros vamos a padecer. Pero antes de eso, yo quiero volver a arrancar ahí en el versículo 1 de Primera de Pedro, porque dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne. Entonces ahí es lo que yo les contaba el domingo. Ustedes y yo ya entendemos que Cristo ha padecido en la carne, y debido a que Cristo ha padecido en la carne, que Cristo siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo un hombre, siendo hombre Dios y siendo un hombre bueno, padeció. Tuvo que pasar padecimiento, ¿cierto? Porque a veces pensamos que los que tienen que sufrir son los que hacen cosas malas.
¿cierto? Pensamos que los que tienen que pasar padecimientos son los malos. Por eso es que a veces tenemos la expresión de que, pero ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Cierto? Porque pensamos que el padecimiento es para las personas que hacen cosas muy terribles. Pero entonces estamos viendo que Jesucristo, siendo un hombre bueno, como hombre fue bueno, padeció. Y entonces está diciendo el versículo 1, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, entonces nos viene y nos da un consejo. Nos dice, ármense. Pero quiero recordar, antes de pasar a la palabra, a meternos ahí, ¿qué es lo que significa la palabra sufrimiento ahí? La palabra sufrimiento es experimentar sensaciones de dolor. O sea, ahí la palabra sufrimiento es pasar momentos dolorosos, pasar momentos difíciles, pasar situaciones que nos hacen sentir sufrimiento. ¿Listo? Ya no es pasión, ya no tenemos nada que ver con la pasión. Estamos hablando de simplemente cuando sentimos que sufrimos. ¿Ok? Jesucristo también sufrió, sintió que sufrió, experimentó sufrimiento, experimentó dolor. Y entonces está diciendo, por cuanto Él pasó por eso, entonces viene y nos dice a nosotros, ármense también ustedes con el mismo propósito. Ok, entonces entendiendo esa parte, ¿qué quiero que empecemos a pensar entonces como creyentes? Nosotros como creyentes tenemos que empezar a comprender un poco más el sufrimiento. Piense por un momento por qué un cristiano puede o debe de sufrir al volverse cristiano. La primera cosa que yo le quiero mencionar rápidamente por la que un cristiano debe de sufrir al volverse cristiano está en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Rápidamente vamos a mirar por qué un cristiano debe de sufrir. Y el versículo 10 dice, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. ¿Por qué un cristiano puede sufrir? Porque Satanás siempre está acechando la vida del creyente. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida adquirimos un enemigo y ese enemigo se llama Satanás. Entonces Satanás constantemente va a tratar de hacernos sufrir, va a tratar de hacernos experimentar dolor, experimentar dificultad. ¿Que el enemigo se lo tiene que permitir? Claro que se lo tiene que permitir, pero que el enemigo va a poder tocarnos en el momento en que Dios se lo permita, sí, claro, y entonces nos va a hacer sufrir. Entonces Dios le tiene que permitir al enemigo que nos haga sufrir, pero el enemigo cuando les dan ese permiso, él nos va a hacer sufrir. ¿Ok? Entonces nosotros constantemente estamos sufriendo ataques del enemigo y nosotros no somos casi conscientes de eso. Satanás ataca de muchas formas y hace sufrir al cristiano. Ahora, la segunda manera en la que nosotros podemos ser víctimas del sufrimiento está en Filipenses capítulo 1 versículo 29. Pues hay muchos textos, solamente le quiero mencionar uno. Y dice el versículo 29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Claro, ¿por qué nosotros tenemos, y esa palabra sufrir es la misma que le estoy tocando, experimentar dolor? ¿Por qué usted y yo debemos de sufrir como cristianos? Porque tan pronto usted y yo nos hagamos seguidores de Jesucristo, vamos a hacer o actuar de forma contraria al mundo. Y al actuar o ser de forma contraria al mundo, nos va a meter eso en sufrimiento. Vamos al hacernos seguidores por las prácticas espirituales que tenemos, porque tenemos que vivir de una manera diferente a como vive el mundo, eso nos tiene que traer sufrimiento. Porque ya no somos como es el mundo, entonces eso nos tiene que traer sufrimiento. Inclusive hay otro texto, dice ahí primera de Pedro 3:14, sea cerquita donde estamos. Dice, pero aún si sufrís, mire esta parte, por causa de la justicia, dichosos, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Por causa de la justicia, usted y yo muchas veces vamos a sufrir porque nos dicen, haga esto malo, y usted tiene que decir, no puedo, no lo voy a hacer. Y al a usted venir y decir,
decirle que haga algo malo y usted tener que decir que no, eso le va a generar un sufrimiento. ¿Ok? Entonces nosotros como creyentes tenemos que empezar a familiarizarnos más, a entender más, a aceptar más el sufrimiento. Y por eso, volviendo ahí a 1 Pedro 4:1, que está un poquito más abajo, dice, ármense. Cuando usted y yo ya estamos conscientes de que como cristianos vamos a sufrir, entonces, ¿qué debemos de hacer? La palabra armarse significa prepárese. Prepárese, mire, dice, ármese también con el mismo propósito. Prepárese para ese propósito. Prepárese mentalmente, emocionalmente. Prepárese con ese pensamiento. Sea sensato, comprenda. Empiece a tener una intención dispuesta al sufrimiento. Cuando usted se prepara mental, emocional y psicológicamente para que vengan momentos difíciles en su vida, es más fácil asumirlos. Pero cuando nosotros siempre estamos esperando que la vida nos funcione bien y nos pasa algo malo, eso da muy duro. Eso da un tramacazo súper fuerte, porque lo coge a uno fuera de base. Uno no estaba pensando, uno estaba en otro cuento, en otro pensamiento, y páquetelas. Viene una cosa difícil y usted dice como, ¡oye, puerca! Yo no estaba pensando que me iba a pasar esto. Pero cuando usted y yo somos conscientes de que ya por ser creyentes hay un sufrimiento por las cosas que le acabé de contar, entonces nosotros nos preparamos. El creyente debe anticipadamente comprender en su mente que el sufrimiento hace parte de la vida cristiana y prepararse para eso. Tenemos que estar preparados para eso, y más aún en estos tiempos, todavía más aún, porque se aproximan tiempos muy difíciles. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿desde qué perspectiva? Dice ahí, sigue diciendo el versículo 1, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Y eso es lo que yo les explicaba el domingo. ¿Desde qué perspectiva? De que Jesús ya terminó con el pecado. De que Jesús ya le puso fin a la iniquidad, porque la palabra pecado ahí es esa iniquidad que gobernaba la carne suya y la carne mía. Es decir, usted y yo todavía cometemos errores, pero ya el pecado no tiene el dominio en mi carne que tenía cuando yo recibí a Cristo en mi vida. Antes de que yo recibiera a Cristo en mi vida, el pecado me gobernaba. Era por naturaleza hija de ira, era por naturaleza hija de desobediencia. Pero cuando yo recibí a Cristo en mi vida, Él anula el poder del pecado sobre mi carne. Ojo, si yo recibí a Cristo en mi vida. Y aquí me quiero detener. Y yo quiero hoy invitarlos a ustedes a que pensemos. Cada uno piense, ¿usted realmente aceptó a Jesucristo en su vida? ¿Usted realmente le entregó a Cristo su vida? La palabra de Dios dice que cuando nosotros le entregamos a Cristo en nuestra vida, somos crucificados juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Él. Piense por un momento eso a nivel espiritual. El cuerpo de pecado que lo gobernaba usted es crucificado con Cristo y usted es levantado a una nueva criatura. Y entonces el pecado ya no lo gobierna. Usted vive su vida espiritual así. Ahora, piense por un momento, si usted no ha vivido ese nacimiento nuevo a nivel espiritual, si usted no ha experimentado ese nacimiento nuevo a nivel espiritual, ¿por qué no habrá sucedido? Y hay una característica que debe de suceder en una persona para que pueda realmente experimentar un nacimiento espiritual. Y lo que debe de suceder en una persona para que pueda experimentar verdaderamente un nacimiento espiritual es que debe experimentar un verdadero arrepentimiento. Es decir, cuando la persona le va a entregar su vida a Cristo,
lo que tiene que tener clara en su mente es: dejo mi forma vieja de vivir y a partir de este momento tengo una nueva forma de vivir. Pero usted y yo a veces recibimos a Cristo en nuestro corazón y quizás hemos llegado al bautismo y quizás no entendimos que teníamos que dejar la vieja manera de vivir. Y yo quiero hoy invitarle a que usted haga ese pensamiento. ¿Por qué? Porque si usted no ha muerto con Cristo y no ha resucitado con Cristo, el pecado todavía gobierna en su carne. O sea que usted no va a estar capacitado para enfrentar el sufrimiento con la fortaleza del que ya venció por usted. Usted no va a estar capacitado para eso. Porque cada vez que el pecado lo provoque, como usted sigue con su naturaleza vieja, usted va a ceder fácilmente al pecado. ¿Hasta qué punto, iglesia? ¿Hasta qué punto usted ha experimentado un verdadero arrepentimiento? Mire, yo le quiero contar por mí. Ahora le voy a hablar de mi testimonio. Yo conocí el Evangelio, o empecé a conocer del Evangelio cuando tenía 10 años. A los 10 años mi abuela me empezó a llevar a la iglesia con mi mamá. Me gustaba mucho ir a la iglesia. Me gustaba la clase de los niños, me gustaba cantar en la alabanza, me gustaba estar en las vigilias toda la noche. Cuando fui entrando a la adolescencia, me gustaba ir a los campamentos de jóvenes, me encantaba estar en las clases de adolescentes, me encantaba estar en las actividades de la iglesia. Pero siempre que salía de la iglesia, mi vida volvía a caer en la misma decadencia. Yo volvía a entrar en las mismas crisis que manejaba a nivel personal. Y no solamente volví a entrar en esas mismas crisis, sino que yo me iba para un campamento, por ejemplo, y a mí la transformación del campamento me duraba 2 meses o 3 máximo. A los 3 meses yo volvía exactamente a lo mismo de antes. Otra vez volví a pasar lo mismo. Y yo en ese proceso empecé a tener depresiones. Y en el proceso de tener depresiones, yo veía que las depresiones se calmaban cuando yo iba a la iglesia. Pero yo salía de la iglesia y volví a tener depresiones. Entonces llegó un momento en el cual yo dije estas palabras, y esto yo se lo he contado a los jóvenes. Yo un día, cansada de la religión, porque a los 14 años me bauticé, ¿cierto? Pensando que eso me iba a ayudar a cambiar, pero yo seguí igual, seguía teniendo los mismos problemas para obedecer a Dios. Me encantaba irme a rumbear, me desaparecía cada rato para irme para las fiestas de todo lo que apareciera. Y aparte de eso, tenía mis novios no cristianos, vivía mi vida secular, pero iba a la iglesia y era bautizada, pero vivía mi vida secular. Y llegó un momento en que, como las depresiones no se detenían y como mi estado anímico no cambiaba, entonces yo dije esta frase neciamente, y uno piensa que es neciamente por lo que vino después. Yo tenía a mi mejor amigo, que era un evangélico de esos bien aleluyas, gloria a Dios, que oraba todos los días por mí y que le pedía a Dios que yo cambiara. Y ese amigo, un día yo le dije de esta manera, le dije, ojalá, le dije así, ojalá Dios me llevara a caer en un hueco bien profundo, a ver si por fin cambio. Así le dije. Ojalá, ojalá Dios me llevara al hueco bien profundo, que no tenga más para dónde bajar, a ver si por fin me levanto y cambio. Porque yo estaba cansada de ir a la iglesia y verme igual. Y tal cual empezó a suceder. Yo me fui de un hueco para abajo, para abajo, para abajo. Las depresiones aumentaron impresionantemente. Yo empecé a andar con un hombre, con otro hombre, con otro hombre. Yo empecé a enredarme de una forma impresionante, me alejé totalmente de la iglesia, cambié mi forma de vestir, empecé a usar ombligueras, pantalones rotos por todas partes. Yo empecé, mejor dicho, a descuadrarme. Y en todo ese proceso, como las depresiones aumentaron, empecé a sentir demonios que me atacaban. Ya no podía dormir en las noches, porque los demonios me atacaban. Y en ese proceso clamé con todo mi corazón. Yo recuerdo que le dije a Dios con todo mi corazón, Señor, sácame de aquí, yo ya no quiero vivir esta vida.
Y yo recuerdo que esa noche que yo oré eso, yo recuerdo que yo le dije, Señor, yo entiendo que esta vida no tiene sentido, yo necesito que tú me cambies, yo necesito. Y yo recuerdo que lo clamé con tanto sinceridad en mi corazón, que unos meses después Dios nos sacó de Manizales, me trajo a Medellín, llegué a la iglesia de la Floresta en Medellín y ahí empecé mi nacimiento espiritual. Mi vida empezó a cambiar tan radicalmente, que alguna vez yo empecé a trabajar en un negocio, en una cafetería, y empezaron a hacer una obra de construcción al frente de la cafetería, y dentro del grupo de los que hacían la construcción había un señor evangélico, y ellos entraban a tomar café a la cafetería y entraban a comer empanada y yo los atendía. Yo siempre era con un libro y con la Biblia, leyendo el libro y leyendo la Biblia. Entonces el Señor me dice, ¿usted es cristiana? ¿Usted es evangélica? Y yo le dije, no, yo soy cristiana. Ah, él era evangélico. Yo soy cristiana. Ah. ¿Y usted qué piensa de que de pronto un muchacho por ahí de aquí de este grupo le diga a usted que si quiere ser novia de él? Y yo le dije, ¿qué haríamos juntos un inconverso con un cristiano? Él quiere ir para la discoteca y yo me quiero ir para la iglesia. Él quiere ir a parrandear y yo quiero ir a orar. ¿Qué convenio tendríamos? Yo no necesito un hombre inconverso. Y cuando el Señor se fue, yo me quedé mirándome y yo dije, ¡ah! ¿Y yo cuándo cambié? ¿Cuándo dejé de pensar diferente a como pensaba antes? Yo quiero preguntarle a usted, y yo quiero que usted piense esto. ¿Usted sí realmente entendió que es entregarle su vida a Cristo? ¿Usted realmente entendió que entregarle su vida a Cristo es dejar su vieja manera de vivir para empezar a tener una nueva manera de vivir? Ahora, perdóneme que yo haga esta predicación de esta manera, pero yo no puedo seguir a la siguiente parte si aquí todos los que están no le entregan su vida a Cristo. Entonces yo le quiero invitar en este momento que si usted siente que usted no ha vivido un verdadero arrepentimiento, yo quiero invitarle a que usted haga esta oración conmigo. Y yo quiero invitarle a que incline su rostro y le diga, Señor Jesús, yo reconozco que realmente yo no me he arrepentido sinceramente de toda mi vieja manera de vivir, Señor. Reconozco que no he entendido que necesito aborrecer esa vieja manera de vivir que tenía, que necesito sentirme harta, cansada de esa vieja manera de vivir que tenía, Señor, y que necesito hoy venir con todo mi corazón a clamarte y a suplicarte, Señor, hazme nacer de nuevo. Señor, sopla vida, levántame, hazme morir contigo y levántame a una nueva vida en Jesucristo. Pero Señor, hoy yo lo entiendo en mi corazón y hoy quiero pedirte, suplicarte, te necesito. La vida del mundo no me sirve, necesito volverme una nueva criatura. Entra en mi corazón, Señor, y sé tú mi Señor y mi Salvador, Dios. Y que a partir de este momento seas tú quien gobiernes mi corazón y no ni yo ni mi naturaleza vieja, Señor. Yo te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora, entendiendo esto, yo quiero invitarle a que usted vaya al versículo 2, porque el versículo 2 dice: para vivir el tiempo que queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Entonces, si ya Cristo terminó con el pecado en mi vida, estoy listo, y aparte de eso entiendo que como cristiano me tengo que preparar para sufrir. Entonces vamos a hablar de 3 sufrimientos. ¿Listo? Primer sufrimiento,
El creyente debe enfrentar el sufrimiento de no vivir conforme a las concupiscencias humanas, sino a la voluntad de Dios. Mire, usted como cristiano tiene que tomar una decisión hoy. ¿Y cuál es la decisión que usted va a tomar? Usted ya no va a vivir conforme a los deseos de esta tierra. Usted ya no va a vivir conforme a los deseos que se mueven dentro de la humanidad. A eso que es que yo quiero eso y yo quiero eso y yo quiero eso. Pero quiero hacer énfasis en esto. No quiero hacer énfasis en los deseos. Usted y yo ya hemos hablado de deseos. Quiero hacer énfasis en humanos. Ahí dice en el versículo 2, dice, para vivir el tiempo que queda en la carne, no ya para las pasiones humanas. Dios está diciendo, si tú realmente le entregaste tu vida a Cristo, tienes que sufrir de la siguiente forma. Tienes que dejar de vivir como un hombre natural. ¿Cómo vive un hombre natural? Pensemos un poquitico cómo vive un hombre natural. Un hombre natural mira todo desde el punto de vista humano. Y Dios le está diciendo, si usted realmente quiere vivir en Cristo, usted tiene que aprender a partir de este momento a trabajar en su mente para no mirar las cosas con una mentalidad humana. Desde un punto de vista humano, piense por un momento, cuando usted va a resolver problemas cualquiera, piense el problema que quiera que ha tenido hoy. ¿Cómo lo está mirando? ¿Como un hombre natural o como un hombre espiritual? ¿Qué solución le está dando? ¿Una solución natural o una solución espiritual? Si el problema fue con un compañero de trabajo, ¿cómo está reaccionando? Si el problema fue con su patrón, ¿cómo está reaccionando? Si el problema fue con su esposa o con su esposo, ¿cómo está reaccionando? Si el problema fue con su hijo, ¿cómo está reaccionando? Si el problema fue económico, ¿cómo está reaccionando? ¿Usted está resolviendo el problema de una manera natural o lo está resolviendo de una manera espiritual? Es necesario que usted empiece a morir a los puntos de vista naturales. Señor, esto pienso yo, pero ¿qué piensas tú? Esto quiero hacer yo, pero ¿qué dice tu palabra? Esto quiero hacer yo, pero yo no voy a tomar una decisión hasta que yo no me arrodille, ore y tú me muestres que eso es lo que tú quieres que haga. Porque usted puede decir, no, es que yo ya decidí y punto, y ya no más. Sí, y a usted Dios le dio permiso de hacer eso. A usted Dios le dio esa autorización. Yo me voy de la iglesia y no vuelvo. Sí, Dios ya le dio ese permiso. Dios ya le dio esa autorización. Dejo el ministerio, no lo sigo haciendo. Sí, Dios ya le dio esa autorización. Suelto este empleo, me voy de esta casa, de este matrimonio. Sí, Dios ya le dio esa autorización. ¿O usted va a actuar como un hombre espiritual? ¿O va a seguir viviendo bajo las pasiones humanas? Una persona natural vive bajo los puntos de vista humanos. Una persona natural trata en términos humanos. O me pagas o me pagas. ¿Sí? O cambias o esto se acaba. Sí. No. El creyente no trabaja de esa manera. Y significa sufrir, tomar la decisión de que ya no hago las cosas como yo haría eso o como cualquier persona en la calle lo haría, sino que ahora voy a sufrir decidiendo hacerlo como Dios lo haría. Y eso es algo de lo que está adoleciendo esta iglesia. Está adoleciendo de tomar decisiones dirigidos por el Espíritu Santo. La mayoría acá en la congregación están tomando decisiones dirigidos por sus pasiones. Me gusta, no me gusta, quiero, no me quiero, no me parece, no me parece, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y Dios está diciendo no. Tienes que entender que tus prácticas humanas, tus armas humanas, tus estrategias humanas tienen que morirse. Pregúntese, ¿va a sufrir como cristiano tomando la decisión de hacer las cosas como Dios quiere y no como usted quiere? Y yo quiero volverle a preguntar, medite, ¿cómo lo está haciendo? ¿Lo está haciendo a su manera?
¿Cómo está tomando sus decisiones, iglesia? Porque hoy tengo un propósito y es no avanzar en la predicación hasta que usted no reflexione si usted está viviendo como un cristiano natural o como un cristiano espiritual. ¿Cómo está tomando sus decisiones? Va a tomar la decisión de sufrir, y si Dios dice no, así vos quieras hacerlo, ¿te vas a quedar quieto? ¿Vas a obedecer lo que Dios te mande? Aquí nadie puede pensar que yo no tuve muchas ganas muchas veces de tirar la toalla y dejar mi matrimonio, pero Dios no me autorizó. Como muchas veces he tenido ganas de dejar el ministerio, pero Dios no me ha autorizado. Como muchas veces quizás quise conseguir un trabajo normal para poder ganar plata bastante y comprar lo que yo quisiera, pero Dios no me autorizó. ¿Qué decisiones van a tomar ustedes? ¿Basados en sus concupiscencias humanas o como personas que siguen la voluntad de Dios? ¿Van a tomar la decisión de sufrir obedeciendo a Dios? Ahora el versículo 3 dice: porque el tiempo ya pasado es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. La segunda área en la que un cristiano tiene que decidir si va a sufrir es que tiene que decidir no agradar al mundo. Si usted va a ser cristiano, tiene que tomar una decisión, y es que el mundo entró en un segundo plano. Y usted tiene que aprender a no agradar al mundo. Ahora me llamó mucho la atención algo, y es que en el versículo 2 yo les dije, tenemos que tomar la decisión de no vivir conforme a nuestros deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. La palabra voluntad es la misma que se repite en el versículo 3, cuando dice agradar. Y lo que está diciendo es, porque ya es tiempo suficiente para haber hecho la voluntad de los gentiles. Eso es lo que dice realmente en el griego. Ya fue suficiente para que usted haga lo que la humanidad dice que haga. Ya es suficiente para que usted siga lo que la humanidad piensa que es correcto, que es lo adecuado, que es lo que sirve, que es lo útil. Ya está suficiente para que usted siga los propósitos de la humanidad. Y aunque aquí voy a tocar algunos aspectos específicos, yo sí quiero que usted se pregunte, ¿a quién está buscando usted más agradar? ¿A Dios o a la gente de la calle? Porque a veces nosotros no estamos reflejando a Jesucristo porque nos da miedo decirle a la gente, no, eso no lo hago, de eso no participo, en eso no me involucro, con eso no compito, en eso no me mezclo. Ahora me llama mucho la atención que aquí en este versículo habla acerca de esa voluntad de los gentiles en áreas muy pesadas. ¿En qué áreas muy pesadas? Mire que lo menciona: sensualidad y lujuria. Y cuando hablamos de sensualidad y lujuria es obvio. La palabra sensualidad se refiere a lascivia, libertinaje sexual, impudencia, o sea, poco pudor, descaro, desvergüenza, grosería, indecencia, desenfreno. Y mire, perdóneme que yo se lo diga de esta manera, pero puede que acá en la iglesia no estemos cayendo en inmoralidades sexuales o desenfreno sexual. Pues eso esperamos, ¿cierto? Pero sí me parece que nos sigue faltando mucha decencia en la manera de vestirnos. Sí me parece que nos sigue faltando mucha decencia para formar a nuestros hijos y nuestras hijas en la manera de vestirse. Nosotros deberíamos estar concientizando más a nuestros adolescentes y adolescentes, mujeres y hombres,
adolescentes mujeres, de vestirse más pudorosamente. Hoy estamos en una cultura de exhibicionismo impresionante. Y yo pienso que si aquí estamos siendo exhibicionistas en cierto grado, que vivimos en una tierra fría, ¿qué tal si nuestras hijas adolescentes vinieran a una iglesia en tierra caliente? Nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Qué fotos están subiendo nuestros hijos a las redes sociales? ¿Qué perfiles están manejando? ¿Qué estados están teniendo? Hoy la seducción y la sensualidad es algo que quiere gobernar en las mujeres. ¿Hasta qué punto nosotros nos vamos a cuidar de eso? Padecer para Cristo significa decir, así yo no me puedo vestir. Así yo no me puedo vestir. Así yo no puedo hablar. Así yo no me puedo comportar. Eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Pero ha dado mucha brega, porque yo me acerco a adolescentes, me acerco a mujeres adultas y les digo, no usen esos escotes, no usen esas ombligueras, no usen esas minifaldas. Por aquí entra, por aquí sale y no importa. No hay un temor, un respeto, un decoro. Y puede que usted dirá, no, pero es que yo no me siento que esté mostrando tanto. Usted tiene que aprender a ser decorosa en su manera de vestir. Usted tiene que aprender a no provocar a otras personas. Tenemos que aprender a cuidarnos de eso. Todos tenemos que mejorar más en eso. Todavía nos falta mejorar más en eso. Entonces está diciendo, usted sí está dispuesto a sufrir por Jesús, diciendo, pero es que toda mi vida me gustó vestirme así y puedo cambiar mi manera de vestir. Sí, tenemos que estar dispuestos a sufrir por Jesús, en esas áreas donde me manejan los deseos desenfrenados. Mire, iglesia, mi corazón de verdad está muy triste, porque en este momento los jóvenes y adolescentes de esta iglesia están en un alejamiento impresionante. Pero yo le quiero preguntar a usted, papá, a usted, mamá, ¿cuánto está batallando usted espiritualmente por la liberación y salvación de sus hijos? ¿Cuánto estamos batallando espiritualmente? Nuestros hijos están cayendo en borracheras, están cayendo en desórdenes sexuales, están cayendo en parrandas, en vivir vidas desorganizadas. Usted y yo, ¿qué tanto estamos estorbando a nuestros hijos para eso? Porque el Señor también nos llama a nosotros a estorbar a nuestros hijos. No solamente a orar por ellos, también a estorbarlos. ¿Qué tanto usted está estorbando a sus hijos para que sus hijos no se pierdan? Ese es nuestro padecimiento, esa es nuestra batalla. Tenemos que padecer en ese sentido, no nos podemos conformar. Ay, es que el mundo lo hace, es que el mundo vive así, es que el mundo... No, el mundo es el mundo, nosotros somos nosotros y ya. Y somos dos cosas muy diferentes. Entonces, lo segundo es que usted tiene que tomar la decisión de padecer, decidiendo no agradar al mundo. Pero lo tercero, y dice ya el versículo 4, y en esto se sorprenden de que no corráis con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Mire, a los no creyentes se supone que les debería de sorprender que nosotros seamos diferentes a ellos. Se supone que a los no creyentes les debería molestar nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque somos opuestos a ellos. Pero desafortunadamente como que no le estamos molestando mucho a los creyentes en nuestra manera de ser. Si nosotros tomamos la decisión de no agradar a los gentiles y tomamos la decisión de no vivir conforme a las concupiscencias humanas, sino a la voluntad de Dios, los no creyentes van a extrañarse de eso. Van a sorprenderse de que nosotros seamos diferentes. Van a sorprenderse de ¿qué? De que no tengamos el mismo desenfreno que ellos. Piense por un momento. Estamos hablando de sufrimiento, pero piense por un momento.
Usted y yo sí nos estamos diferenciando de los no creyentes. ¿O usted maneja el mismo desenfreno que los no creyentes? Le voy a dar ejemplos de desenfreno. Usted es una persona que vive derroche del tiempo, del dinero, de los deseos, de las codicias. ¿Vive en ese desenfreno? ¿O es una persona que es prudente y reservada con cada una de sus cosas? Es buen administrador del tiempo, es buen administrador del dinero, es buen administrador de sus deseos. Porque es que, muchachos, nos metemos en el celular y gastamos el mismo tiempo que gastan todos los inconversos. Vivimos viendo bobadas, todas las bobadas que se nos aparecen, lo mismo que los inconversos. Estamos hoy más entretenidos con el ocio como los inconversos. Perdemos tiempo en vez de estar haciendo cosas productivas o cosas que nos edifiquen espiritualmente. Impresionante. No estamos siendo diferentes a los inconversos. Derrochamos el tiempo en tonterías. O sea, andamos en desenfreno. Eso significa la palabra desenfreno, derroche. Derrochamos el tiempo en tonterías, derrochamos la plata en tonterías, derrochamos el pensamiento en deseos inútiles. No somos personas que ahorramos, que no nos desesperamos, que aprendemos a esperar, que aprendemos a tener prudencia. Ahora, dice ahí que no tengamos el mismo desenfreno y no manejemos la misma disolución. ¿Somos desordenados? ¿Somos de excesos? ¿Nos gobierna la ira? ¿Nos gobierna la contienda? ¿Nos gobierna la violencia? ¿Nos gobierna el desorden? Vuelvo y le repito, iglesia, obviamente, si no somos diferentes, no vamos a sufrir. Pero si usted y yo somos diferentes a los inconversos, entonces el tercer sufrimiento es que nos van a ultrajar. Cuando usted y yo somos diferentes a los inconversos nos van a ultrajar, van a hablar mal de nosotros, nos van a calumniar, nos van a insultar. Y a eso nos tenemos que preparar. Nos tenemos que preparar. Hay personas que han perdido su trabajo porque son buenos cristianos, no porque son malos cristianos. Porque también hay unos que han perdido su trabajo por malos cristianos. Pero hay personas que han perdido su trabajo por ser buenos cristianos. Hay personas que le sacan el cuerpo. Hay personas que nunca los invitan en la oficina a ningún parche. Porque ese evangélico, ese no sale con nosotros. Pero si usted no ha logrado que en su oficina lo rechacen y que no lo inviten y que dejen de invitarlo para algún parche, es porque algo usted no está haciendo bien. Porque mire, yo recuerdo que yo no, pues me la llevaba bien con mis compañeros, pero a mí a ninguna fiesta me invitaban. No me invitaban a ninguna fiesta. Siempre me sacaban de todos los programas de parrandas que había en la oficina. Entonces yo le quiero preguntar a usted, ¿hasta qué punto usted está siendo diferente? ¿Hasta qué punto usted está actuando diferente? Ahora, vuelvo y lo repito, si está siendo diferente, usted el tercer sufrimiento que va a vivir es que lo van a maltratar. A usted lo van a ultrajar, a usted lo van a calumniar, a usted lo van a criticar y nos tenemos que preparar para eso. Pero ¿sabe qué nos está pasando eso? ¿Qué nos está pasando hoy? Que nos hemos vuelto normales para que no nos ultrajen. Nos hemos vuelto normales para que no nos saquen el cuerpo. Nos hemos vuelto normales para que no nos traten mal. Ay, es que seguramente tu religión te lo prohíbe. Entonces, para que no nos digan eso, entonces aceptamos lo que la gente quiere que hagamos. Buscamos agradar a los gentiles. Entonces, iglesia, yo quiero invitarle a que terminemos este tiempo orando. Y como siempre lo digo, le quiero invitar a que oremos en dos sentidos. Primero, ¿estamos preparados para sufrir? Entonces vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender que un verdadero cristiano sufre. Pero lo segundo, yo voy a empezar a aceptar esos tres sufrimientos. Voy a empezar a cambiar mi mentalidad humana por una espiritual. Voy a empezar a tomar la decisión de no agradar a los hombres, sino a Dios.
y voy a verme tan diferente que llegue un momento en que me van a tratar mal porque no soy como son todos, no actúo como actúan todos, porque le digo no a lo que ellos le dicen sí y le digo sí a lo que ellos le dicen no. Yo quiero invitarle a que usted piense en eso. Ay, voy para la iglesia, pero es que todos los domingos para la iglesia vos deberías. No, es mi tiempo con Dios y eso yo no lo sacrifico. Que usted tenga esa capacidad de ser fiel al Señor aunque sufra. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Dios, y yo te quiero dar muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios, porque tú padeciste, Señor Jesús, y tu padecimiento fue muchísimo más doloroso que el de nosotros, Señor. Pero también te quiero pedir perdón, Señor, porque creo que se nos había escapado de la mente que como cristianos tenemos que sufrir, Señor. Creo que nos hemos olvidado de ese concepto, Señor, y hemos olvidado que tenemos un enemigo latente a causa de buscarte, y es a Satanás, Señor. Hemos olvidado, Señor, que el seguirte a ti significa ser diferentes, y que cuando tú y yo, cuando nosotros nos volvemos puritanos, vamos a tener muchas personas que nos critiquen por eso. Cuando no miremos a los hombres o a las mujeres con codicia, como se acostumbra en el mundo. Cuando no estemos siendo infieles en nuestro matrimonio, como se acostumbra en el mundo. Cuando no estemos armando y desbaratando hogares, como está sucediendo hoy en día, como se acostumbra en el mundo. Cuando no andemos en esas parrandas, en esas borracheras, en esas locuras, en esas carreras, en esos desórdenes. Todo eso, Señor. Cuando no usemos el dinero como lo usa el mundo, en banalidades, en gastarlo en bobadas, en cosas que no son necesarias. Cuando decidamos apartar nuestro dinero para bendecir tu obra, para que tu evangelio corra, para que más te conozcan. Padre Celestial, todo eso, Señor, nos va a traer sufrimiento, Señor. Pero yo te pido en el nombre de Jesús, oh Dios, que hoy se levanten en esta congregación creyentes que tomen la decisión de sufrir por amor de tu nombre. Que tomemos la decisión de sufrir por amor a tu nombre, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a preparar nuestra mente para el sufrimiento, a entender todas estas cosas, Señor, a entender que no podemos seguir teniendo una mentalidad humana y seguir enfrentando los problemas como la enfrenta la humanidad, Señor. La humanidad piensa, por ejemplo, que entre más trabajen, mejor nivel económico van a tener, y muchos de nosotros acá estamos enfrentando la vida de esa manera, con una mentalidad humana, carnal, y no entendemos que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas, Señor. Perdónanos por invertir las prioridades. Muchas personas piensan que entre más tiempo les dediquen a los hijos, más comprometidos van a poderse volver a Dios. Y a veces no solo los hijos se van, sino ellos se van detrás de los hijos, y perdemos al padre y perdemos al hijo, porque no hubo un enfoque de prioridades correctas, Señor. Perdónanos, oh Dios, perdónanos, porque hay personas que han creído que la felicidad está en la adquisición de bienes materiales y corren como humanos puramente naturales, buscando cada día obtener más economía, más solvencia, más estabilidad, abandonando, Señor, tu propósito. Yo te pido, Señor, que hoy haya creyentes en esta congregación que decidan levantarse para sufrir en tu nombre, para decirle no a lo que dice el mundo, para decirle no a lo que las personas de afuera piensan. Hay muchas personas acá en la congregación que han saltado principios bíblicos por agradar a sus familiares, Señor, que se han igualado, Señor, a sus familiares y no han hecho diferencia por agradarlos a ellos más que a ti, Señor. Yo te pido que hoy nos levantemos creyentes que queramos sufrir a causa del evangelio, Señor.
Yo te lo pido, Señor, que nos prepares con una mente que se disponga para sufrir, Señor. Porque, Padre Celestial, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si a mí me persiguieron, dice Jesús, si a mí me atacaron, ¿cuánto más no los van a atacar a ustedes? Padre, por favor, ayúdanos a no tener miedo a ser, Señor, a no tener miedo de reflejarte, aunque nos ultrajen y aunque nos desprecien, Señor. Yo te quiero invitar que termines este tiempo diciéndole al Señor eso. Yo te entrego mi corazón, Dios. Yo te entrego lo que soy. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven.